Bienvenidos a nuestro episodio número 9 del podcast con el Dr. José Antonio Meneses. ¿Es cierto que el cáncer pulmonar se genera solo en fumadores? Descúbrelo en nuestro tema de hoy, el cáncer pulmonar. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast del Dr. José Antonio Meneses Hernández. El día de hoy vamos a hablar acerca del cáncer pulmonar. ¿Qué es el cáncer pulmonar? Para empezar, quiero decirles que es uno de los cánceres más frecuentes en la actualidad. Muchos lo atribuyen a la contaminación del aire que tenemos, al tabaquismo, a diferentes sustancias químicas como pesticidas, plaguicidas. Pero nuevamente aquí les digo, desde el punto de vista de la inmunooncología, realmente esos son factores predisponientes ¿en quién? En una persona que vive con estrés, en una persona que vive con miedo, en una persona que vive con angustia, con ansiedad, con depresión. Entonces es que se va a presentar. No me van a negar que ustedes pueden conocer a una persona que es fumadora empedernida, como lo fue mi padre, que fumaba 3 cajetillas al día y que falleció de enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar, claro, pues ya es un acartonamiento de los pulmones debido a la obstrucción crónica por tanta nicotina de los pulmones. Esa es una consecuencia natural, pero no le dio cáncer. Sin embargo, podemos conocer personas que jamás han fumado y les ha dado cáncer de pulmón. Entonces la medicina oficial se saca el as bajo la manga y nos dice, es que convivió con un fumador y le da más cáncer al que convive que al que fuma. Eso es una mentira muy grande ante algo que la medicina no puede explicar. Entonces, como les digo nuevamente aquí, el factor más importante es el estado emocional. No es el cigarro, no es la contaminación ambiental, porque recuerden algo, nosotros tenemos algo que se llama inmunidad adaptativa, lo que hace que nos adaptamos a todo, incluso ahorita a la existencia de radiaciones provenientes de la 5G, por la cual ya murió mucha gente y que no fue por COVID, sino a causa de la radioactividad. Pues bien, tenemos como un primer concepto que el cáncer pulmonar es un cáncer que obedece mucho más a los factores epigenéticos que a factores genéticos. Y esto es bien sabido. Cáncer en el pulmón. Esto va para los escuchas que sean psicólogos, porque ellos lo entienden bien. El médico no comprende esto. Para los psicólogos, el pulmón es el órgano del miedo, es el órgano de la depresión. La persona deprimida, la persona con miedo, padece muchísimo de enfermedades pulmonares. Se sabía antiguamente que la tuberculosis pulmonar era o le daba a las personas melancólicas, pero lamentablemente en la medicina de automóviles que hoy practicamos, pues no se conoce absolutamente nada de eso. Entonces, son los factores epigenéticos que rodean a la persona los que van a determinar la aparición del cáncer. No es el tabaco, no son los pesticidas, ni son los insecticidas, ni los químicos usados en los colorantes, thinner y todas esas cosas. No son esos, no son las sustancias volátiles. Es la condición epigenética de la persona lo que determina si le da cáncer o no. Ustedes lo pueden ver perfectamente con el ejemplo que les puse de mi padre. Fumando 60 cigarrillos en un día, con un cigarro se prendía el otro y eran las 2 de la mañana y seguía despierto, prendiéndose otro y otro y otro, pero era una persona con un temperamento colérico y a los coléricos es muy difícil que les dé cáncer, excepto en la vesícula biliar o en el páncreas.
Entonces, esto es, para empezar, algo que ustedes deben saber para no seguir con la mentira difundida por la medicina oficial. Ahora entonces, ¿quiénes son las personas más propensas a presentar este tipo de cánceres? Pues son precisamente las personas con estas características. Las personas melancólicas, las que padecen más del pulmón, y si van a tener un cáncer pulmonar es porque precisamente viven en la tristeza, viven en la amargura, viendo todo el día negro, viendo su vida sin ninguna motivación. Entonces, estas personas son los que lo presentan. Ahora bien, el cáncer broncogénico, que es el que le da a las personas fumadoras, es menos frecuente que el cáncer microcítico de pulmón. Hay otra estirpe celular que se llama cáncer no microcítico de pulmón, pues estos son mucho más frecuentes que el cáncer broncogénico. Entonces, que no me vengan a contar a mí que es por el cigarro, porque por el cigarro es el broncogénico, según por el cigarro. Pero el microcítico y el no microcítico pues no tienen absolutamente ninguna explicación más que nosotros, dentro de los mecanismos inmunológicos de la inmunidad natural antitumoral, tenemos una explicación bastante amplia, pero en la medicina oficial no tienen ninguna explicación. Sin embargo, proponen tratamientos. Imagínense si yo fuera mecánico y me llevan su coche y me dicen qué tiene y yo les digo, pues no sé de lo que tenga, pero yo lo voy a desarmar. ¿No sería una aberración? ¿No resulta esto mucho más insultante en la vida de una persona? Precisamente darle un tratamiento sin saber de dónde viene la enfermedad. Entonces, ¿en qué se basa ese tratamiento? ¿En qué están fundamentando su tratamiento si no conocen la causa? Grábenselo bien. Los más frecuentes son el cáncer microcítico y el cáncer no microcítico de pulmón. Los síntomas del cáncer de pulmón son variados. Generalmente, pues la tos, que es uno de los primeros síntomas que se van a presentar ante la presencia de secreciones en el árbol respiratorio. Entonces viene la tos. Después viene la tos acompañada de esputo verde o amarillo, dependiendo del microbio que esté infectando ahí al pulmón. Posteriormente, ese esputo se torna sanguinolento, o sea, ya lo ven con rayas de sangre. Ahí ya deben sospechar que no es una neumonía, ni es una bronquitis, ni es una infección del árbol respiratorio, sino que puede ser un cáncer, si es que está saliendo la expectoración con trazas de sangre. Posteriormente se puede adicionar dolor de espalda. Precisamente el enfermo lo refiere como que le duele la espalda en un punto que va a ser el punto en donde se encuentra localizado el tumor en el pulmón. Entonces se queja de ese dolor de espalda y pues obviamente va a ver al quiropráctico, a los masajes, a que le den rectificación de la columna. Le va a andar buscando con el traumatólogo y a que le den pastillas para quitarle el dolor y nunca se le va a quitar el dolor. Posterior a esto y en una etapa ya muy avanzada, si no se ha hecho el diagnóstico, el paciente va a presentar lo que se llama hemoptisis. ¿Qué es la hemoptisis? Es el sangrado, vómitos de sangre. Tose el paciente y lo que saca son coágulos sanguíneos y sangre. Empieza a sangrar en demasía. Entonces, estos son los síntomas principales que hay ante un cáncer de pulmón. Ahora bien, ¿cómo se lleva a cabo el diagnóstico? Primero, clínicamente. Si ustedes tienen esputo sanguinolento, no esperen y no crean que sea nada más que se vaya a tratar de una infección. Piensen que se puede tratar de un cáncer, entonces tienen que consultar al neumólogo. El neumólogo les va a mandar a hacer una radiografía o a la vez o tal vez una tomografía y entonces ahí es que va a descartar el cáncer. Ahora bien, para el diagnóstico del cáncer, si en la tomografía le refieren un nódulo que puede ser sospechoso, tiene que hacer el diagnóstico definitivo.
El diagnóstico de certeza del cáncer, quiero decirles que no es por imagen. Ahora muchos radiólogos se atreven a diagnosticar cánceres nada más con la imagen. Ven la imagen y dicen, tiene un cáncer. No les crean. No pueden diagnosticar un cáncer por la imagen. Tienen que diagnosticarlo, pero sobre todo con una biopsia. El diagnóstico de certeza de cáncer, de cualquier tipo de cáncer, es el estudio histopatológico, la biopsia. ¿Cómo se hace la biopsia en el pulmón? Aquí se va a hacer a través de un endoscopio y se hace lo que se llama broncoscopía, que eso es introducir un broncoscopio flexible en los bronquios y hacer un raspado del bronquio en la zona en donde se ve que está la tumoración, y ese raspado es el que nos va a dar el diagnóstico o no de cáncer, pero ese diagnóstico solo lo da el anatomopatólogo, no lo dan los radiólogos, de manera que nunca crean un diagnóstico de cáncer por imagen. Pues bien, este es el diagnóstico que se debe realizar de una manera científica, ordenada, siguiendo un protocolo, y no nada más porque veo una imagen digo, ya tiene cáncer. No. Más daño le puede hacer, acuérdense de la epigenética, más daño le puede hacer a la persona decirle que tiene cáncer sin tener las bases suficientes que decirle pues que se vaya a ver a un neumólogo, y entonces eso se lo hacen. Ahora, entre los neumólogos existen dos tipos de neumólogos: el neumólogo clínico, que ese no les va a hacer la biopsia ni les va a hacer ningún procedimiento quirúrgico, solo les va a recetar, y el neumólogo cirujano o cirujano de tórax, que ese es el que va a hacer el diagnóstico de certeza del cáncer pulmonar. De manera que si ustedes tienen necesidad en un momento dado de visitar a un neumólogo y con vistas al diagnóstico de esta enfermedad, tienen que acudir a un cirujano de tórax, un neumólogo que sea cirujano de tórax, porque el neumólogo clínico no se los va a hacer ni les va a sacar de la duda. Entonces, con esto ustedes ya saben y se deben quedar con esta idea. El cáncer de pulmón no es a consecuencia del tabaco. Miles de personas que fuman no presentan cáncer pulmonar. Sin embargo, muchas personas que no fuman presentan cáncer de pulmón. Y les dicen que es porque huelen el humo de los que fuman. No es cierto. Es una vil mentira y ese es un mito también, de lo cual también hablo en mi libro El cáncer, mitos, realidades y retos. Y precisamente el reto es cambiar nuestra epigenética, nuestro sistema de creencias en torno al cáncer, quitando toda la serie de mentiras que nos ha dicho una industria que favorece intereses económicos muy importantes, como es la industria farmacéutica. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Todas las opiniones emitidas en este podcast son de divulgación médica y científica por expertos en la materia.